Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a la cuarta clase. Ya vamos por la cuarta clase, ya vamos avanzando de legalidad social del derecho, que no es otra cosa que teoría del derecho o una introducción al estudio del derecho. A ver, estábamos justo, y yo quiero terminar hoy ya con este segundo tema, que es la diferencia en los sistemas normativos. Y comentando acerca de los sistemas normativos y sus características específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras va a haber unas clases que le vamos a dedicar a un tema que se va a llamar los valores en el derecho, ya no la diferencia entre moral y derecho, sino no solamente, sino los valores dentro de los órdenes jurídicos, dentro del derecho, ¿no? Los valores de lo que consideramos que está bien o está mal. Por ejemplo, la vida, ¿no? La libertad, son valores. Nosotros consideramos que son valores necesarios de proteger, ¿no? Entonces es importante que tengamos claro que los valores, las libertades son evidentemente todo lo que se protege en derechos humanos, ¿no? Los bienes estos esenciales para la vida, alimentación, salud, educación, son valores que están dentro de los órdenes jurídicos protegidos como derechos humanos por eso, pero al final son bienes, fíjense, son bienes, pero son valores. Ya eso lo vamos a discutir. Y por eso, y también hay unos macrovalores en el derecho, como es la igualdad, bueno, la libertad también es un macrovalor. Lo que pasa es que hablé de libertades por esta cosa por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al libre movimiento, a la libertad de movimiento, todas estas cuestiones. Pero hay cuatro grandes principios que también usted le podemos llamar principios jurídicos, pero cuatro grandes principios dentro del derecho, que son la libertad, la igualdad, eh, la diversidad, ¿no? La diversidad. Y mucha gente habla de la seguridad jurídica, ¿no? De la certeza jurídica, del tema relacionados al derecho. A mí la seguridad es un valor que me gusta cuestionarlo mucho, ¿no? Porque el mundo la realidad no es segura, sino es muy dinámica, se mueve constantemente. Pero bueno, lo que es la igualdad, la libertad, la diversidad, son muy importantes, muy relevantes dentro de esos macrovalores jurídicos. Pero de eso vamos a hablar en clases mucho más adelante. Ahora no, ahora no. Ahora estamos solamente todavía distinguiendo y tratando de definir qué es el derecho. ¿Está bien? Si tienen alguna duda, levanten su mano, interrumpan y me dicen, ¿eh? No hay ningún problema. Las lecturas creo que están sencillas y no tienen mucho problema, ¿verdad? ¿Sí se entienden bien las lecturas? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Las están leyendo? Si están al tanto. Ahí Sí, Juan profesora. y Ignacio me pueden hacer así, o con la cabeza, para verles. Vale, gracias. A los que están respondiendo por el chat, muchas gracias. Creo que no son tan difíciles tampoco. Si hay algo que se les dificulta, me dicen, ¿eh? No dejen de decirme, porque es importante que ustedes vayan comprendiendo. Y este es un lenguaje, el lenguaje de lo jurídico es un lenguaje que no es un lenguaje, y ahorita vamos a hablar de los lenguajes. Ustedes van a ver que no es un lenguaje, viene del lenguaje natural, pero no es un lenguaje natural. Es un lenguaje que se construye lleno de conceptos, el cual tenemos que irnos adentrando irnos acostumbrando a ese lenguaje e irlo entendiendo y comprendiendo. Y por eso a veces yo doy esta clase y después doy la de 10º semestre de Teoría General de los Derechos Humanos, y cuando intervienen, muchos ya intervienen con el lenguaje muy bien, el lenguaje jurídico, y otros no. Y si les digo que no, les digo, bueno, ya empiezan a hablar un poquito como abogados, ¿no? Pero fíjense, en 10º no me pasa. Sí pasa todavía en 5º, en Filosofía del Derecho, que están en 6º, en 7º, no, 6º creo. No, en 7º. Me acuerdo que a veces no tienen todo el lenguaje todavía y les digo, a ver, hablen un poquito ya como abogados, ¿no?
No, eso no quiere decir que ustedes tengan que tener un lenguaje técnico completamente, pero el lenguaje necesitan irlo entendiendo y comprendiendo, ¿no? En el derecho. Y no es un lenguaje tan sencillo, ni mucho menos. Entonces vamos a ver, ¿cuál es la clase pasada terminamos y yo estaba diciéndole toda una serie de elementos acerca de, no lo voy a repetir porque ya lo hemos visto ya toda la semana pasada, incluso el lunes, todo este tema de que el ser humano vive como ser social, vive en convivencia y la necesidad que tiene de vivir así para sobrevivir, pero también para generar todo este factor del sentipensar y de su vida y de su ocio, que es la cultura, ¿no? Todo ese proceso cultural que tenemos los seres humanos, porque somos seres racionales y creativos. Ahora, a partir de ahí, nosotros tenemos intereses. Intereses que no son solo personales, también son intereses colectivos que se construyen culturalmente, ¿no? Grupos sociales, etcétera, y de ahí viene el proceso de regulación, ¿no? De cómo entonces, para que todo el mundo no vaya para un lugar diferente y haga lo que entienda, tenemos que regular esa convivencia social, ¿no? ¿Cómo se regula esa convivencia social? Con el derecho. ¿Qué pasó la clase pasada? La clase pasada lo que yo hice fue un panorama de cómo realmente el derecho, cómo surgió históricamente. No nos da tiempo en la clase a dar con profundidad histórica todo esto. Una clase en la cual les deberían dar elementos históricos en teoría del Estado, por ejemplo. Teoría del Estado es una clase histórica en la cual te van a ir enseñando cómo, no solamente cuál es el concepto de Estado, de relación con la política, con el poder, etcétera, sino también todo el proceso del devenir histórico de esa organización política o de esa mediación que es el Estado, que es por ejemplo, cuando nosotros convivimos, y los ejemplos que le puse la clase pasada en las comunidades primitivas, cómo después nos fuimos asentando y fuimos generando una forma de convivencia. Y si yo en esta clase les estoy diciendo que así fue como surge el derecho, ahí también es como surge, así también surge el Estado. Porque el derecho va en conjunto con esa organización política. Esas normas jurídicas van junto con la organización política y social de las comunidades primigenias. Y eso se fue incrementando y fueron teniendo otro tipo de regulaciones, otro tipo de concepciones, en la medida que el mundo fue, vamos a decir que desarrollándose y tomando derroteros históricos. Por eso el derecho y el Estado son fenómenos históricos también. ¿Sí van conmigo en esto? Lo que les dije en la clase pasada les sirve perfectamente para el Estado también, ¿no? Todo el tema de la antigüedad, todo el tema de las comunidades antiguas, después el tema de la antigüedad de Grecia y Roma, después el medioevo europeo y después la modernidad. Que les sirve perfectamente ese devenir para el Estado. Y eso es muy importante porque si ustedes tienen claro ese devenir histórico, o más o menos claro, les es más fácil entender que además que el derecho es un fenómeno histórico, que ya yo se los vengo diciendo desde las primeras clases, tiene una naturaleza social, pero también histórica, igual que el Estado, como organización política. Por eso estas dos materias van juntas, porque tú vas desarrollando qué es el derecho y qué es el Estado. Y tienen que ir en paralelo, y es importante entenderla. Vuelvo y repito, si desean, para tener esa noción, pueden ver mis clases ahí en Teoría del Estado, pueden verlas, pueden meterse, verlas, están ahí en el Moodle, en el mismo sistema que ustedes tienen, y ya las clases están grabadas. Pueden hacerlo, no tengo ningún problema en que lo hagan, la verdad. Si se los digo con toda sinceridad. Y me gustaría, y si les interesa, y yo lo que fui haciendo en Teoría del Estado es primero debatir esa relación Estado, política, poder, y después lo que hicimos fue hacer un recorrido histórico de los diferentes tipos de Estado, ¿no? El Estado despótico oriental en la antigüedad, el Estado esclavista. eh, Hay diferentes tipos de clasificaciones. Hay una clasificación que es marxista, que es la de los estados despóticos orientales, esclavista, feudalista y capitalista. Y hay una clasificación, ya después estando en el estado capitalista moderno, ya hay varias clasificaciones que yo les expliqué muy bien, de cómo se dio esa conformación estatal, ¿no? A partir de la modernidad, que es el estado absolutista, el estado liberal, que es el Estado-Nación, el Estado Social de Derecho y el Estado Constitucional de Derecho. Eso es importante que tengan ese panorama, porque eso es lo que... Acuérdense que el derecho y el Estado van de la manito, de la mano, ¿no?
Eso es importante. Sí, Hani, estuvimos hablando de eso todo el inicio de la clase, no sé si escuchaste. Justamente estuvimos hablando de eso todo el inicio de la clase. Sí, Luis Ángel, las clases están en el mismo sistema de Moodle que ustedes están inscritos para esta clase. Hay un link, hay otra clase que se llama Teoría del Estado, pero es una clase que yo di el año pasado. Ahí están grabadas, está el mismo sistema que ahora. Tema por tema, lectura, clase grabada, exámenes incluso. El que la quiera pasar autodidactamente, no tengo ningún problema. Yo, si quieren lo podemos conversar en otro momento, vamos a seguir con la clase esta, ¿vale? En otro momento, porque si la quieren pasar, la pueden pasar. El que la quiera pasar con mis clases, me escribe y lo vemos, ¿vale? No tengo ningún problema. Pero me escribe y lo vemos, nos podemos sentar a hacer una sesión diferente y explicarles bien cómo yo veo el asunto. ¿Está bien? Yo no tengo problemas que lo hagan, ¿eh? Yo prefiero que estén mejor formados y que tengan conocimientos amplios e integrales. Yo prefiero eso, pero bueno, seguimos. Entonces, ese devenir histórico, ¿no? Que es antigüedad. Recuerden que yo separo un poco las dos antigüedades, ¿no? Hay una antigüedad que tiene que ver con las civilizaciones antiguas, que la hemos visto ya en clases, la comentamos, y otro momento que es Grecia y Roma. Son dos momentos históricos diferentes. Ya hay mucho de desarrollo con Grecia y Roma. Grecia y Roma es el producto justamente de 7000 años de historia previo de Egipto, Mesopotamia, etc. Y bueno, lo que vimos en la clase pasada es que vieron cómo el derecho, las normas jurídicas vinculadas a esa organización social y política, estaban muy vinculados a las normas jurídicas a justamente las normas religiosas. Hay miles de ejemplos, es impresionante, hay miles de ejemplos, es muy interesante. Cómo realmente lo religioso tiene tanto peso, las múltiples religiones, ¿eh? Recuerden que son politeístas en la antigüedad, en Grecia y Roma son muy politeístas también, y solamente después las religiones monoteístas, estamos hablando del cristianismo y del islam. Y bueno, también algunas religiones asiáticas, porque el budismo sí se centra en Buda, y yo no soy especialista en religiones, ¿no? La verdad no quiero decir algo que no conozco del todo, con profundidad, pero las monoteístas porque creen en un solo Dios. El Islam está clarísimo, el cristianismo también, y el judaísmo también, ¿no? Esos están judeocristianos. Están muy claros que son de un solo Dios. En el mundo asiático habría que revisar porque ellos tienen ahí como otras simbologías, otras formas también de ver las deidades. No son como deidades tampoco, son símbolos, ¿no? Entonces no es igual. Por eso me paré un poco a hablar de eso. Sobre todo lo que es el budismo, todo lo que es el hinduismo, son religiones que tienen sus peculiaridades. Sí he estudiado cómo se dieron los procesos históricos, esto de la India, China, me encantan, pero ya el aspecto religioso no tanto. Ahora, pero todas las normas jurídicas iban en esa época, y después en Grecia y Roma unida con los dioses. Y la clase pasada les decía que en Roma, por ejemplo, había el jus sacro, que era el derecho vinculado al sistema religioso, al medio religioso, el jus sacro. Yo todo eso se los puse en la clase pasada, y también había derecho positivo, y también había derecho de gente, de extranjero, y también había el derecho natural. Entonces, son concepciones, estos son conceptos de derecho, concepciones del derecho en una época histórica. Y es hasta la modernidad donde esto hay una ruptura con mucha fuerza con la reforma protestante, y la modernidad la estamos tomando a partir del siglo XVI, ¿no? La conquista de América, la reforma protestante, la revolución científica. Y ahí sí hay una separación muy clara de las normas jurídicas, muy claras no, poco a poco se fue dando, ¿no? Tampoco tan clara, pero se fue dando, y es hasta el siglo XIX, con las tendencias del positivismo jurídico, donde en ese momento sí se va a tener una noción muy clara de que el lenguaje del derecho es un lenguaje normativo que es construido por los seres humanos.
y no solo es construido por los seres humanos. De esto vamos a hablar de todas maneras también en otro momento, qué es el justnaturalismo, qué es el justpositivismo, para que ustedes empiecen a entrar en esas concepciones teóricas, entiendan que hay diferentes formas de concebir el derecho, pero lo que sí fue un hecho que a partir del siglo XIX, y ubíquense mucho en la independencia en América Latina, en cómo, por ejemplo, en cómo se constituyó, por ejemplo, fíjense, esto va en paralelo junto. Se independizan los pueblos de América Latina, los países de la colonia española, se independizó Estados Unidos de Inglaterra unos años antes, 1776, 83, son varios periodos ahí en los que se hace la independencia. Francia tiene la Revolución Francesa famosa y la revolución termina en una república, en una base a una república, aunque tenga un proceso histórico complejo. Estados Unidos también se va conformando como una república federal y todos los países de América Latina igual, como repúblicas federales o repúblicas unitarias. Y tenemos casos así peculiares como Inglaterra, que ya habían constituido una monarquía parlamentaria antes, o como España, que al final no genera una república, sino una monarquía parlamentaria en el siglo XIX. ¿De qué estamos hablando? Inglaterra no, Inglaterra es antes, es a finales es entre 1648 y 1688 aproximadamente, es un proceso largo. Bueno, pero ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de un cambio de concepción del derecho y de pensar el derecho vinculado al Estado. Ese es el punto. El derecho en ese momento, en todos esos procesos políticos de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de América Latina, del mundo occidental, estamos en el mundo occidental. ¿Sí van conmigo? ¿Sí van entendiendo, no? ¿Van conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, eso. Lo que va a ocurrir en esos procesos es un cambio de concepción de lo jurídico. ¿Y qué va a pasar en ese cambio? En ese cambio vamos a decir, el derecho lo construimos nosotros, los seres humanos. ¿Dónde lo construimos? Con el Estado. El Estado va a ser el factor, la mediación fundamental, la cual va a construir el derecho mediante ¿qué? Mediante órganos legislativos. ¿Y cómo se aplica? Mediante órganos judiciales. Esa va a ser como un planteamiento de principios fundamentales a partir del siglo XVIII y XIX. ¿Está bien? Sobre todo XIX. Y esto es lo que nos va a poner un derecho en un tipo de norma jurídica que es el que estamos viendo hoy en esta clase. ¿Está bien? No quiero que pensemos en las normas jurídicas de Egipto, ni de Mesopotamia, ni el Código Hammurabi, ni tampoco los estatutos de las ciudades en el siglo X u XI, ni el derecho canónico. No, estamos ya pensando en el derecho contemporáneo, el actual. Eso es lo que ha venido pasando. ¿Está bien? En ese sentido, ahí es donde entonces estamos ubicados históricamente para hablar de esto que plantean los autores, estos autores que tienen que ver con que evidentemente tenemos una clara diferencia entre los sistemas morales y los sistemas religiosos, sobre todo los religiosos, y los sistemas jurídicos. Y ahí tenemos que hablar del lenguaje, porque al final el derecho para mí es un fenómeno social, completamente, se funda en relaciones sociales que nos interesan a los pueblos y a las comunidades regular. Porque no todo en la vida es derecho, tiene mucho omnipresencia, es verdad que es muy importante, que está en casi todos lados, en todo nuestro andar cotidiano, pero no está en todos lados. Por ejemplo, a ver, ¿quién me pone un ejemplo de cada vez que alguien hable que me diga, mire maestra, esto es un ejemplo donde en mi vida cotidiana influye el derecho y este es un ejemplo donde no influye el derecho? A ver, les voy a hacer esa pregunta. A ver, ¿quién me lo dice? A ver, pónganme ejemplos. Tomen la palabra. Un ejemplo de que en tu vida cotidiana, cosas que haces en tu vida cotidiana que tiene que ver con el derecho y cosas que haces en tu vida cotidiana que no tiene que ver con el derecho. Vamos. O pongan uno, el que quieran. Juan, a ver.
Juan ya se va a aventar a ruedas. A ver, maestra, una cosa que influye en el derecho podría ser tirar la basura en altas horas de la noche y la tiro. Entonces, bueno, ahí yo ya sé que estoy haciendo algo mal y influye ahí en cuestiones de derecho porque puedo ser este, agarrado en flagrancia, maestra. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué tirar la basura en altas horas de la noche? ¿Porque la tiraste a la calle, la aventaste a la calle o qué? Sí, en la calle, en la calle, en la Ah, calle. ya. Porque digo, bueno, Y obviamente, por este, la ley de buena ciudadanía o como se llame, pues me van a multar, ¿no? Y algo que no influya en el derecho, este, ¿qué podría ser? Lo veo más difícil, maestra. ¿Qué ven, podría es ser? que sí, está interesante. Tomen la palabra, porque es más difícil, estoy de acuerdo. Pero mira, aquí Luis nos dice algo, dice, cuando tengo que llevar a mi hijo a la escuela y darle su lunch. Bueno, eso te lo voy a traducir, Luis Ángel. Tendría que ver con que Luis Ángel tiene la obligación de cuidar a su hijo y de darle alimentación, de proveerle educación y darle alimentación. De proveerle en el sentido de llevarlo a la escuela, de preocuparse por eso, ¿vale? Eso es importante. Eso está muy bien. Eh, fíjate, tú Pero dices esto está que, reglamentado también, maestra. por eso él dice que sí, eso tiene que ver con el derecho. Él dice, ahí está el chat, míralo. Y dice, y no influye el derecho si yo decido leer o no. Me parece un muy buen ejemplo ese. Si yo decido leer o no, no influye en el derecho. Sí, está, bueno, está bien el ejemplo. Claro, cuando uno le rasca a los ejemplos que no tienen que ver con el derecho, va a poder a lo mejor conectar en algún momento lo jurídico, ¿eh? Ustedes van a ver. A ver, dice Carla, podría ser en el transporte público cuando viaje tengo derecho al vagón exclusivo de mujeres, muy bien. Y Carla, ahí hay muchos ejemplos, ¿eh? Porque cuando tú pagas el transporte, ahí mismo, en el momento que todos pagamos transporte público, es un contrato de servicio. Estamos pagando, haciendo un contrato de servicio ahí. Ellos te tienen, tú pagas una cantidad y tú vas hasta un lugar, ¿sí? Ese es el ejemplo cotidiano de lo jurídico por excelencia, ¿eh? El transporte como el fuere, público no. Y dice Ana Lidia, que no influye el derecho en su vida privada, en su vida privada. Sí, en tu vida privada depende, Ana Lidia, en tu vida privada depende porque también nuestra vida privada tiene que ver con nuestras relaciones personales. Y si tú tienes, y si uno está casado, con quien sea, pero hace el ánimo de tener un matrimonio, ya ahí hay derecho, aunque sea parte de tu vida privada. Pero hay momentos de la vida privada en que no. Por ejemplo, el ejemplo de Luis Ángel es muy bueno. Yo decido leer o no decido leer. Dice Luis Escalona, en este momento es derecho a la educación. Sí, la relación de nosotros como universidad pública, incluso que es una obligación del Estado proveer este tipo de servicio, que es un servicio educativo, nosotros estar acá, cumplir nuestras obligaciones como profesores, para eso nos pagan, porque recibimos un salario, hay mucho acá de derecho. Dice Ernesto, beber en mi casa y no en la vía pública. A ver, beber, sí, claro, porque acá está prohibido beber en la vía pública. Pero si tú vas por la calle y tomas agua, eso no está prohibido y es parte de un acto privado tuyo, ¿no? Bueno, tomar clases, dice Melanie, ya lo habíamos comentado. Cuando voy en bicicleta en la calle, pero ese qué, Pamela, ese está bueno. A ver, ¿cómo lo ves? ¿Influye el derecho o no influye el de la bicicleta en la calle? Dice Lisbeth, el tipo de música que escucho y que me gusta escuchar no tiene por qué tener influencias del derecho. Me parece interesante los ejemplos que ponen, muy buenos, ¿eh? Buenos y muy buenos todos. Y miren, yo creo que el derecho pasa por muchos lugares de nuestras vidas, pero no está en todos lados, eso es importantísimo. Luego entonces, no todas nuestras relaciones sociales, ni todo está fundamentado en derecho. Y hay ámbitos donde hay un ámbito de decisión, en el ocio, en la lectura, en el cual tú tomas decisiones y no estás regulado no están reguladas por derecho, por el derecho. Claro, siempre y cuando, por ejemplo, por ahí Luis Ángel decía, si yo decido leer o no. Sí, siempre y cuando el libro no
Pero bueno, esa no es la acción que él pone, siempre y cuando el libro sea tuyo y no lo hayas... no, bueno, no, es que fíjate, en estos momentos hay muchas cosas, porque uno dice, no, estoy leyendo una novela en internet y está libre y la estoy leyendo y lo decido hacer o no. Ese ejemplo me gusta mucho, está muy claro de que está separado, es tu vida privada, ¿no? Pero a donde quiero llegar es a lo siguiente, y a donde quiero llegar, que el derecho en sí no siempre está en todos los ámbitos de la vida, aunque está en muchos de ellos, en muchos de ellos. Y que evidentemente es esta cosa de las características del derecho, que es lo que lo hace distintivo de lo moral. ¿Qué es lo que lo hace distintivo de lo moral? Pues justamente que lo moral puede ser personal o colectivo, pero justamente nadie te puede obligar a hacer cosas. Nadie te puede obligar. Incluso los religiosos igual. Si ustedes deciden ir a la iglesia los domingos, si ustedes deciden tener una religión específica, creer en alguna deidad o en alguna religión específica, hacer sus ritos, es una decisión personal y nadie te puede obligar a nada. Nadie, me refiero a una autoridad. Eso no quiere decir que si ustedes son cristianos, por ejemplo, o católicos, y sobre todo en el ámbito protestante, yo he visto, soy muy observadora, ¿no? No es que yo crea en estas cosas, pero soy muy observadora y veo que tienen una interrelación comunitaria peculiar con su comunidad de feligreses, ¿no? Y entonces, si tú no vas por ejemplo, en el caso de los protestantes, ¿cómo se llama en el caso de los protestantes lo que hacen el domingo? No, ¿se llama misa también o no? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? ¿Me puede decir? Porque es que me lo sé, pero de Estados Unidos, de los gospel, se llaman gospel, porque le llaman como los cantos que hacen en las iglesias negras. Se llama servicio, maestra. ¿Cómo se Se llama llama? servicio, vamos al Servicio. servicio. Prédicas, dice aquí Delfina. Eh, El acto se llama servicio. sí, sí, sí. Lo que se da dentro del servicio puede ser la prédica, puede ser la oración, puede ser los signos, etcétera. Sí, o el canto, como, es que me lo sé como el gospel. Yo siempre digo, no, hay que ir al gospel a ver, porque son los cantos en las iglesias negras de Estados Unidos, los domingos, sí. Gracias por aclarármelo. Entonces, tú puedes decidir o no, ir o no. Y en este tipo de iglesias lo que yo veo es que hay una acción comunitaria muy fuerte. Es decir, que te pueden ver y decir, ya Juan o la propia Delfina no están viniendo los domingos con la familia, por ejemplo. Y ellos se dan cuenta y lo dicen, lo pueden hasta decir, te lo pueden hasta decir, pero de ahí a que haya una sanción, ese es el trecho. El trecho justamente, y esas son las diferencias. Y más bien la culpabilidad la sientes tú. O te la hace sentir, a lo mejor quizás ahora se llaman pastores, ¿verdad? Los pastores te la pueden hacer sentir, pero igual tú te mudas de barrio y te vas a otra iglesia. Y punto, también eso puede suceder y no pasa nada, porque tu relación es con Dios, o con los dioses, o lo que tú creas. No sé si se entiende. Hay toda una articulación moral, en lo moral y lo religioso, hay toda una articulación donde sí hay culpas, penas, pero no llega a ser una sanción como el derecho, sino hay todo un proceso que es psicológico, de valores, de lo que uno cree, y personal, y que incide hasta cierto punto en tus grupos colectivos. Pero el derecho justamente no. El derecho viene dado por autoridades que en este caso desde el siglo XIX se ha centrado en el Estado-Nación, que es el Estado liberal, y ese Estado al emitir normas las emite para todos y todas. ¿Y qué quiere decir para todos y todas? Que todos y todas estamos obligadas a cumplirlas. Nosotros no podemos, pues las puedes incumplir, pero vas a estar sometido a una sanción. Puedes estar sometido a una sanción. Como dijo muy bien Juan, puede ser una cosa administrativa, tirar la basura en la calle en la noche, en plena avenida o en plena calle, violando normas sanitarias, etcétera, etcétera. O como pueden decir o ustedes mismos, todos los ejemplos que pusieron, si suben al transporte y no lo pagan, a no ser que sea un acto de resistencia, en lo del transporte. Pero de eso después podemos hablar. El derecho de resistencia, la desobediencia civil, son también articulaciones jurídicas
Porque se acuerdan cuando se hicieron manifestaciones en el metro, ¿no? De no pagarla, de subirla, de montarse, ¿no? Pero en algún momento, pero eran un acto de desobediencia civil, el mesalto, el posmesalto. Entonces es importante que, pero eso son, fíjate, Ernesto, el posmesalto es un acto de desobediencia civil que está incluido dentro del derecho, que está dentro del ámbito de los derechos de resistencia. Eso es lindísimo, es una de las partes del derecho muy lindas que tiene que ver con los derechos humanos. Todo esto tiene que ver con esa parte con los derechos humanos. Entonces, ante tu insatisfacción, tú tienes derecho a la protesta social y eso puede ser un acto de protesta social, de desobediencia civil y de resistencia, y es legítimo. Ahora, pero seguimos hablando, cuando vienen a ver, lo que tenemos en el derecho son normas, es un lenguaje, que son normas que sí tienen un carácter coactivo, y aquí es donde viene el proceso importante que ustedes tienen que tener en cuenta de diferencia del derecho con todos los demás sistemas normativos. Voy a compartirles la pantalla para ponerlo aquí los elementos, no voy a escribir mucho, sino en general, para que les quede también la parte visual, ¿no? Coacción. Porque me importa mucho que también vean las palabras, ¿no? Coacción. ¿Qué es la coacción? ¿Qué es la coacción? A ver, ¿quién me dice? Porque eso está ahí dicho en los textos. ¿Qué es la coacción? Es la unión de dos cosas. A ver, adelante. ¿De qué dos cosas? No, eso no. ¿De qué estás hablando? Maestra, Es como la maestra, reacción que se tiene después de una, bueno, en una sentencia, en este caso, por ejemplo, el derecho, o bueno, la coacción la aplica el Estado para poder sancionar algún delito que se aplica hacia, bueno, a una violación hacia la norma. ¿Me puedes decir quién habló? Porque no, recuerden que siempre apunto quién participa. ¿Quién Luis habló? Jiménez. Luis, gracias Luis. Muy bien. A ver, maestra, a maestra, ver, es a la ver, consecuencia jurídica. levanten la mano porque como abrí el de esto no los estoy mirando. Juan y después la compañera, que no sé quién fue. Sí, Juan, maestra, yo digo que es la consecuencia jurídica, porque esa es la coerción, una consecuencia jurídica. coacción, no es La, coerción. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Coacción. Dice Juan que es la consecuencia jurídica. A ver, Hani, vamos a ir viendo. Profe, ¿es un delito contra la libertad individual? No, a ver. Hani, no. Los delitos no son contra las libertades individuales. Los delitos son acciones u omisiones que hacen las personas o las empresas o incluso entidades del Estado, pero siempre en personas, que están prohibidas y pueden tener una sanción, ¿no? La figura del delito es esta, para que te ubiques. En algún momento vamos a tener unas clases sobre los conceptos fundamentales, jurídicos fundamentales, donde vamos a hablar qué cosa es un hecho delictivo, qué es persona jurídica, para que eso lo tengan. Apenas estamos aprendiendo, no importa, Hani, está muy bien. Hani, a ver, Melanie. Es, perdón, maestra. Es el, ¿Qué es? No te escuchamos, Melanie. perdón, maestra, tuve problemas con mi audio. Es el poder legítimo del derecho para imponer su incumplimiento. Pero tú impones el cumplimiento del derecho, no, impones una sanción porque se incumple el derecho, ¿sí? Para empezar Y a entender, a hablar, es infracción, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Lo quisiste decir, pero muy bien, muy bien. A ver, la coacción no es otra cosa. Juan, ¿tú quieres todavía comentar algo? ¿Que tienen levantadas las manos? No. Ah, bueno, bájenme las manitos para yo no confundirme. La coacción no es otra cosa que una imposición violenta de algo. Es imposición violenta. ¿Por qué es violenta? Porque, a ver, lo violento no solamente es que nos peguen, que nos dé un golpe. Lo violento también implica, a ver, no he visto el chat porque vamos a ver, quiero...
La fuerza legitimada por el poder soberano. Exactamente, es la imposición por la fuerza. Muy bien, Isabel, muy bien, Ernesto, los apunto. Dice Isabel, para fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir no, no, Isabel, hacer, no, hacer algo contra tu voluntad, más o menos, no es, fíjate, es la fuerza o violencia física que se ejerce sobre las personas donde, a ver, lo que tú estás, voy a explicar dos cosas. La coacción como elemento del derecho es la fuerza o la violencia física que el derecho puede ejercer sobre todos nosotros. ¿Y por qué puede ejercer el derecho esa fuerza, esa violencia física? Y es legítima porque nosotros históricamente hemos construido ese sistema de normas jurídicas que hemos dicho que el Estado las crea y las aprueba y las aplica, y luego entonces el derecho es ese conjunto de normas que son ese lenguaje normativo de jurídico, que es diferente a la moral y a lo religioso porque puede ser coactivo, no los pueden imponer. ¿Y por qué es violento? Porque no los imponen, es impositivo, es completamente impositivo. Es completamente impositivo el tema, ¿no? Nosotros no estamos, es impuesto, es imposición. ¿Por qué? Porque si tú no pagas una multa y te ponen otra, o si tú tienes un accidente y dices, yo no quise tenerlo, está bien, pero manejaste mal y lo tuviste, ¿no? Tiré la basura, yo no sabía que ahí no estaba la basura. Bueno, usted no sabrá lo que usted no quiera, pero no puede tirar la basura aquí, tiene una multa. Me llevé el alto, sí, pero es que no andaba apurado. Pues no te puedes llevar el alto porque puedes tener un accidente, tienes una multa. No pagué impuestos porque no sabía que tenía que pagarlos. Pues usted, aunque, si no lo sabía, no es un problema, la verdad, porque ninguna persona que no sepa qué es lo que está regulado está exento de responsabilidad, eso es un principio del derecho. Luego entonces usted tiene que pagar la multa y tiene que pagar una multa sobre la multa porque no la pagó o por un servicio. Maté a alguien, pues, y tenías la intención, pues es un delito de homicidio, culposo, doloso, y si no tenías la intención es culposo. Se te tiene que probar, se te tiene que respetar el debido proceso, está prohibido matar, luego entonces te vamos a imponer una pena de privación de libertad de 10 a 20 años, de 13 años en privación de libertad, ¿no? Y así sucesivamente. Nadie que le pongan una sanción está de acuerdo. A ver, tú puedes decir, bueno, sí lo hice, ya me agarraron, pero siempre va a ser violento, te van a obligar a ir a prisión y te obliga a una autoridad. Por eso el derecho, ese es su elemento fundamental, la coacción, que es la imposición violenta. ¿Y por qué es legítima? Como dice, ¿por qué es legítima? Es legítima porque hemos construido históricamente este sistema de normas y los seres humanos, y hemos previsto que además los seres humanos, además de ponernos de acuerdo de manera legítima, hemos dicho, este es el derecho que nos rige, luego entonces las autoridades, y estas son las autoridades que lo pueden aplicar, crear, aplicar, etc. Por eso es legítimo. Entonces, el concepto que da Isabel acá es un concepto que tiene que ver con derecho penal y tiene que ver con una infracción o una forma de usar el concepto, pero no es el concepto vinculado al derecho. El acusado afirma que confesó bajo coacción, sí, bajo amenaza, pero no, sí, bajo violencia, bajo amenaza, pero la coacción es un elemento de lo jurídico, es un elemento del derecho. Si tú amenazas a alguien, tú eres ministerio público y está la persona declarando y lo torturan, pues la autoridad está cometiendo un delito, ¿entiendes? Y no puede torturar. Luego entonces la persona dice, bueno, sí, yo confesé, pero porque me torturaron. Ese es el ejemplo, realmente. Ahora vamos, Antonio, a esos puntos. Voy allá. ¿Cuál es la diferencia con la coerción? El derecho también es coercitivo. Coercitivo. El autor no menciona todavía esos temas. Ahora voy contigo, Antonio, con el lenguaje, que el derecho es prescrito, directivo, etc. El autor no menciona casi el elemento coercitivo, pero la coerción existe y la coerción es la amenaza. Si bien la coacción es el ejercicio violento de sanciones, la imposición violenta y legítima de sanciones por una autoridad,
La coerción es la amenaza a que esto puede ocurrir. Son dos niveles diferentes. No es lo mismo que tú sientas una amenaza, ¿no? A que te ejerzan, a que te pongan la sanción. ¿Sí ven la diferencia? Son dos elementos, son del derecho también, pero por ejemplo, la coerción también funciona para los sistemas religiosos y morales, ¿no? Ahora te doy la palabra, Luis. Ahora. La coerción puede funcionar para los sistemas religiosos y morales. Te amenazan con expulsarte de la congregación, te amenazan de la congregación religiosa, ¿no? Te amenazan con excomulgarte, ahí hay muchas amenazas. Pueden amenazarte, pero pero la imposición violenta de una norma, y no me pueden decir ustedes, no, en el derecho, si estás en el Estado Vaticano, dentro del mundo, por ejemplo, del Vaticano, te pueden sancionar, decir que no puedes oficiar misas, como le han hecho a muchos sacerdotes católicos que estaban en la teología de la liberación. Los sancionaron y les dijeron, no puedes oficiar misa. Y todas esas sanciones, por ejemplo, ahora cuando llegó el Papa Francisco, le quitó a muchos de esos sacerdotes esas sanciones. Pero eso es derecho del Vaticano, eso es derecho de ese Estado. Ellos tienen regulaciones internas y jurídicas, eso es aplicación del derecho, eso no es una amenaza, ni mucho menos. Entonces, bueno, volviendo, la coacción es la imposición violenta de sanciones específicas que están previstas en las normas jurídicas y las puede poner la autoridad. Y la coerción es la amenaza, ahí lo tengo puesto aquí atrás, amenaza. La amenaza de que te puedan aplicar una sanción porque tú violes alguna norma jurídica. Las sanciones no solo son penales, son administrativas, penales, o también que tengas un conflicto de interés específico y que tengas una consecuencia jurídica. A ver, Luis, adelante, disculpa. Es que no sé, pero un ejemplo podría ser, bueno, cosas que pasan aquí mucho por donde vivo, que los policías en una revisión de rutina les quieren como amenazar y sacan una bolsa, no sé, de un cuarto de marihuana y te la quieren, como por así decirlo, plantar, que tú lo llevas y Eso es no sé, te ilegal. amenazan de algo que tú no. Eso es ilegal. No. Estamos hablando de las Sí, no, características del estaba derecho como entendiendo un tal. poquito mal, por eso Eso le había es, bajado la mano. sí, Luis. Eso que me estás diciendo, que sí, claro, te están amenazando con plantarte marihuana y meterte una denuncia, cosa que ocurre muchísimo, aunque querramos que no ocurra en México, pero eso es completamente ilegal. Lo que está haciendo la autoridad es incluso un abuso de la autoridad. Eso es un abuso de la autoridad. Habría que buscar bien el delito, no solo es ese, porque podríamos buscar los delitos y llega un momento en que puede ser corrupción, hay que ver todo lo que depende de la situación, qué es lo que se configura, pero eso es ilegal. Eso, y es un uso y eso no tiene nada que ver con esto que estoy diciendo. A ver, estamos dando las características del derecho como normas jurídicas. No estamos hablando de cómo actúan las autoridades, si actúan bien o mal, ilegalmente, ¿sí se entiende? Sino las características del derecho como norma jurídica, ese sistema normativo, ese lenguaje, qué características tiene. ¿Está bien? ¿Sí se entiende? ¿Dónde estamos? ¿En qué ámbito metodológico estamos? ¿Sí? ¿En qué espacio estamos analizando? Ahí díganme, me hacen así, me hacen una ceñita o me mandan en el chat un mensajito, porque si no estoy aquí como loquita. Pero muy bien, Luis, gracias por preguntar, ¿eh? Muy bien. Entonces, el lenguaje, el derecho tiene esta característica, es lo inicial. Esto es de las cosas más importantes. Y las diferencias con los lenguajes o con los otros sistemas normativos, como es el religioso y el moral, es que no tienen, por lo menos la característica de la coacción no la tienen. Ahora, es un hecho que el texto nos plantea que evidentemente todas estas normas jurídicas son un lenguaje, y este lenguaje como fenómeno normativo, estamos hablando del derecho como normas ahora en este momento. En ese sentido, es un lenguaje que viene del lenguaje común, pero es un lenguaje que se va construyendo artificialmente.
y que tiene la característica de ser, vamos a ponerlo aquí, lo preguntó Antonio, prescriptivo y directivo. Prescriptivo y directivo es parecido, ¿no? A ver, ¿quién me explica qué entendieron eso? ¿Qué quiere decir que es un lenguaje prescriptivo y directivo? Prescriptivo es algo que ya se llevó a cabo y que ya no se puede seguir usando, ¿no? Sería que ya prescribió, No, eso es un concepto, eso es un concepto del derecho civil y del derecho penal y del derecho positivo, pero no es de las características del derecho. Ese es un error que cometen siempre. Erika, pero no te preocupes. A ver, Antonio, no pasa nada. Erika, eso que acaba de decir Erika es el gran error. La prescripción es una cosa es la prescripción y otra cosa es el lenguaje prescriptivo, no es lo mismo, que prescribe algo. A ver, Antonio. Ay, pues iba más o menos por el mismo punto. No. Yo entendía que era como que algo que pues ya estaba hecho desde un principio, ¿no? Como los ejemplos que usted había dado de que si alguien no conocía el derecho y lo cometía sin conocerlo, que era un delito, pues era algo que ya estaba prescrito, ¿no? Sí, pero no sé por qué están ustedes en ese concepto cuando se supone que nunca lo han escuchado. Se supone que apenas empiezan con el derecho. No, un lenguaje prescriptivo es otra cosa. A ver, Juan y después Luz. Primero Juan que levantó la mano. Maestra, ¿tiene algo que ver con el lapso del tiempo que consolida alguna situación jurídica y también la extingue? Es lo mismo que estaba diciendo, no escuchan. Que no, porque no lo escucharon. No, a ver, Luz, no tiene nada que ver con la temporalidad. Es un lenguaje prescriptivo. Los lenguajes prescriptivos no tienen nada que ver con la figura de la institución de la prescripción en derecho. La prescripción es una institución jurídica que dice su delito prescribió, es decir, que ya no puede ser juzgado. Su matrimonio no prescribe, pero por ejemplo sus derechos sobre estos bienes prescribieron porque ya tenían un término de 3 años, ¿no? En fin, sí tiene que ver con la temporalidad, pero eso es otra cosa. Eso es una institución jurídica como la prescripción es una institución jurídica que tiene que ver con la temporalidad, que tiene que ver con, que es igual que una institución como el matrimonio, el contrato de compra-venta, la rescisión de un contrato, nada que ver con lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy hablando es que el lenguaje del derecho, las normas jurídicas, todas tienen un lenguaje prescriptivo. ¿Eso qué quiere decir? A ver, Luz. Profesora, no sé, me surge la idea que a lo mejor puede ser que tiene que ver con cómo nos comportamos, es decir, que nos va como indicando qué se debe de hacer. Pues eso es lo que dice la lectura, justamente, ¿no se acuerdan? Ahí lo que dice. Ahí lo dice con mucha claridad. El lenguaje prescriptivo es el deber ser. ¿Cómo nos debemos comportar? Es cómo nos debemos comportar. No tiene nada que ver con la temporalidad. Es esto que está diciéndonos Luz. Es justamente eso. A ver. Ahí. Espérense un momentito, que no veo. Es que tengo no sé cuántas barras acá y no me deja ver. Aquí está. A ver. Es que no puedo mover el... Bueno, Luz Externo lo que nos comenta es, el lenguaje prescriptivo tiene que ver justamente con, o directivo, por eso les puse no solamente prescriptivo, sino también directivo, de direccionar algo, directivo, te da directivas, ¿no? Es el deber ser, es lo que tienes que obedecer. Entonces,
Los lenguajes prescriptivos están en todos los sistemas normativos, en todos, en los morales también, los religiosos. Debes comportarte bien, no debes blasfemar, por ejemplo, no blasfemes, no mates, ¿no? Todos los sistemas normativos tienen el lenguaje prescriptivo directivo. ¿Cuál es la característica del derecho? Que nos dice el deber ser conductual para con la sociedad. ¿Está bien? Para con la sociedad. ¿De qué nos está hablando? De un deber ser, nos está poniendo, el derecho nos pone en todo ese lenguaje normativo cómo nos debemos comportar. ¿En qué sentido? En lo que no debemos hacer. Los seres humanos, todas las normas jurídicas están llenas de elementos con respecto a nosotros, a los seres humanos, las normas jurídicas están llenas de qué no debemos hacer. Nos prohíbe hacer determinadas cosas. Y en esa prohibición también hay algunas obligaciones. Hay obligaciones. Por ejemplo, nos dice, el que mate a otro tiene una privación de libertad de tanto a tanto. Bueno, el que mate a otro está haciendo una acción que está prohibida, matar, ¿no? Entonces, no, el ciudadano debe pagar impuestos. Bueno, ahí, además de que nos prohíbe hacer determinadas cosas, también nos obliga a hacer otras. Si eres ciudadano, también nos obliga, nos impone obligaciones. Por ejemplo, no debemos matar a otros, luego entonces debemos respetar la vida de los demás. Como ciudadanos debemos pagar impuestos y luego entonces, si no los pagas, también puedes tener una sanción. ¿Qué va a pasar si tú incumples una prohibición o una obligación? Fíjense aquí, prohibición u obligación específica, pues puedes tener, ¿qué cosa? Una sanción. Y tú no puedes, el problema es que tú no vas a poder de ninguna manera evitar esa sanción. A ver, una cosa es que en el derecho común, en el cotidiano, en lo que pasa comúnmente es que haya gente que comete delitos y no es sancionada, haya gente que incumple las normas jurídicas y no tiene ninguna sanción, sí. Pero tú estás en el riesgo de que cuando cometes y haces determinados actos que están prohibidos por las normas jurídicas, como son los delitos, o haces determinados actos que son obligaciones que debes cumplir y no las cumples, estás en el riesgo de que te pongan una sanción. Te la pueden poner o no, puede ser que no te cachen nunca, pero lo que es un hecho es que te pueden poner una sanción. Y aquí estamos dando ya conceptos básicos jurídicos fundamentales del derecho. Prohibiciones, obligaciones, sanciones, y que esto se imponen por autoridades. Y esta autoridad es el Estado, mediante la autoridad que haya creado para esto, y si a ti te ponen una sanción no la vas a poder evitar. Bueno, hay gente que ha evitado todo tipo de cosas, pero entonces vive en la fuga constante o vive en otra, pero no estoy hablando de la realidad, estoy hablando de las características del derecho. Y esa es la gran distinción con respecto a los sistemas morales y religiosos específicamente, que justamente el derecho nos está diciendo cómo debemos comportarnos. Por eso se llama prescriptivo, porque prescribe es que las deja por escrito, pero es una prescripción, no solamente es que te lo deja por escrito, sino que te está diciendo cómo debes comportarte. Es el deber ser. Y el deber ser es otro gran concepto de lo jurídico, que es cómo debemos ser o cómo se regulan las conductas en la sociedad. Y esto es muy importante porque justamente hemos venido hablando, llevamos 3 clases hablando de que necesitamos vivir en sociedad, vivir como seres sociales, que tenemos intereses, que tenemos autonomía, que tenemos libre albedrío, pero todo el mundo no puede hacer lo que quiere, sino sencillamente los seres humanos lo que hacemos es decir, bueno, ya vivimos todos juntos, ahora hay que regularse, y eso se fue construyendo históricamente. ¿Y cómo regulamos nuestras conductas? Pues lo que se prevé en el derecho es decirle a una sociedad, a un grupo comunitario, es esto no se puede hacer y esto no se puede hacer y esto es obligatorio. Esto está prohibido y esto es obligatorio. Y esa es la esencia del deber ser con las conductas con respecto a nosotros, los seres humanos. ¿Sí? Esto termina con este principio. Y este principio es muy importante que se lo lleven y lo copien. De nosotros los seres humanos. Los seres humanos
respecto al derecho, podemos hacer todo lo que no está prohibido. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Ya sé que están pasando lista. ¿Se entendió esto? Sí, profesora. Sí, profesor. Sí. Esto es muy importante porque este es un principio fundamental del derecho. Y ya esto es derecho a pulso. Los seres humanos podemos hacer todo lo que no está prohibido. Y esto, fíjense si es importante. Ustedes dirán, pero Milay, pero es prohibido y obligatorio. No, es que el principio es lo que no está prohibido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú estás obligado a pagar impuestos. Nosotros estamos obligados a pagar impuestos como ciudadanos. Si no los pagas, estás incurriendo en incumplir una obligación que en el fondo, lógicamente, lo que dice el derecho es que está prohibido que no pagues los impuestos. ¿Entiendes? Hay una correlación lógica, pero no los quiero atormentar con eso ahora. Al final, la acción fundamental es la prohibición. Entonces, ustedes como seres humanos pueden hacer lo que quieran en sus casas, pueden hacer lo que quieran en la calle, pueden hacer lo que quieran con sus vidas, tienen libre albedrío, autonomía, siempre y cuando no esté prohibido. ¿Sí? Y siempre y cuando no esté prohibido, quiere decir siempre y cuando no afecte los derechos de otros, siempre y cuando no afectes el interés general. Si tú no pagas impuestos, estás afectando el interés general, porque se supone que los impuestos es para reinvertirlo socialmente, se supone. Si tú tiras la basura en la calle, como decía Juan, estás afectando a la colectividad, a la sanidad colectiva, ¿no? Eso está prohibido. Si tú matas a otra persona, está prohibido, luego entonces no lo puedes hacer. Por eso el derecho es un deber ser, es un lenguaje prescriptivo, nos direcciona hacia dónde debemos ir. Que se hace, no se hace. No, hay mucha gente que incumple las normas jurídicas todo el tiempo y por eso es todo el funcionamiento de lo jurídico, ¿no? El sistema judicial, etcétera, etcétera. ¿Se entendió bien hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Para ya cerrar. No, profesora. Todo bien. No, profesora, gracias. Todo bien, gracias. Ahora, la próxima clase vamos a seguir, no nos dio tiempo porque estuvimos hablando de algunas otras cosas hoy, pero vamos a seguir con este tema de estos juicios que prohíben y obligan y nos imponen un deber ser, que son las famosas reglas técnicas, a diferencia de los juicios enunciativos, que también son juicios que están dentro del derecho. Y que evidentemente estas características de las normas jurídicas nos hacen separarnos de las normas morales. Vamos a ver este tema de los juicios enunciativos, que quiere decir que haya no solamente un lenguaje prescriptivo y directivo, sino que haya enunciados dentro del derecho, pero también vamos a ver que entonces qué significa esas normas jurídicas, quién le da esa legitimidad a esas normas. Vamos a ver validez jurídica, todo lo que los autores van indicando como validez jurídica, espacial, temporal, toda la validez que es que una autoridad las emite, y cuándo las emite y cómo las tenemos como válidas. El tema de validez, el tema de la eficacia, que son todos los aspectos que también están relacionados al derecho, a partir de la coacción, la imposición y la coerción, que ya lo enunciamos. ¿Está bien? El próximo lunes sí cerramos todo esto ya, ¿no? Todas estas lecturas, y de hecho el fin de semana subo las lecturas que cerramos el lunes. Si cerramos a mitad de la clase, empezamos la próxima lectura, el próximo tema, que va a tener que ver con derecho y poder, ¿vale? Así que hace falta que sigan leyendo. La pregunta hoy, sí me preocupa una cosa, el tema del lenguaje prescriptivo, directivo, estaba muy bien explicado en el texto, es el lenguaje del deber ser, y no lo entendieron. Si no lo entienden, tienen que venir con las dudas y tienen que exponerlas acá, ¿no? Entonces creo que están leyendo las lecturas con la mentalidad de cosas que saben, además cosas que saben más o menos, y no como pensar que los autores les están describiendo lo que el derecho es. ¿Está bien? Bueno, les deseo un buen fin de semana, ya me tengo que ir a otra clase.
Les mando saludos, espero que todos y todas hayan pasado lista y nos vemos la próxima clase, ¿vale? Buenas tardes, profesor. Gracias, buenas tardes. tardes. Hasta luego. Profesora, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.